Los invitamos a estar de pie, hermanos, y que juntos entonemos unos cantos a nuestro Dios. El primero de ellos es el himno 364, Día en Día. Estamos por terminar un año más y el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado en medio de nuestros afanes. El Señor también nos sostendrá el siguiente año por su gracia y por su bondad. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor, por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Amén. El Señor nos sostendrá y cuando vengan los días difíciles podemos recordar su gracia, su bondad, su amor y reconocer que Él es fiel. Fiel es el que nos ha llamado. Por eso queremos rendir nuestro ser a nuestro Dios. Que sea el anhelo de nuestras vidas. Hoy te rindo mi ser. Tres y... Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Una vez más el coro, ¿podemos cantarlo? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Que el Señor haga su obra en nosotros. La cosa es que espero que estemos entendiendo lo que cantamos, ¿verdad? Y al decir eso, al ser esa nuestra oración, a veces eso nos va a llevar a confrontarnos con nosotros, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, y se los puedo decir de primera mano, ¿verdad? El Señor nos lleva, y cuando decimos, Señor, haz tu obra en nuestras vidas, a veces va a doler, a veces nos va a cuestionar, porque a veces anhelamos otras cosas, deseamos otras cosas, pero el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros, y eso es algo maravilloso, que aquel que nos llamó, Él es fiel, ¿verdad? Y Él perfeccionará su obra en nosotros. Él es nuestro Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas
nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Él es nuestro Dios y nos sostendrá. Y anhelamos, yo no sé cómo te fue este año, cómo viviste, pero ojalá el deseo de nuestro corazón sea que lo que nos reste de vida, no solo el año que viene, sino lo que nos reste de vida, sea conocer más a nuestro Dios y podamos vivir cada día más cerca de Él. Himno 264, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí, todo
precioso tiempo de adoración al Señor. Y ahora, así de pie, bueno, en lo que te pones de diadema, hermano, y eso, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestro hermano Nahum Valdivia, quien nos trae el mensaje de la palabra esta mañana. Y vamos a orar para ponerlo en las manos de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar, que Dios nos hable a través del hermano Nahum. Padre, te damos gracias porque nos vas a volver a hablar a través de tu siervo, a través de tu mensajero. Y Señor, te pedimos que en el momento de aplicar tu palabra nos des valor, nos des integridad para no solamente ser oidor de este mensaje, pero en su momento hacerlo, llevarlo a la práctica, Señor, que es lo mejor que podemos hacer, porque nos decimos hijos tuyos, nos llamamos cristianos, Señor, y decimos que tu Espíritu Santo nos habla, mi Dios. Pero en el momento de vivir allá afuera, donde nos ven, donde tenemos que dar testimonio de que somos hijos del reino, de que somos príncipes, Señor, de tu reino, mi Dios, queremos pedirte que tú nos des la sabiduría para vivirla. Háblanos pues, Señor, que uses la vida, el mensaje, la palabra y la porción de tu palabra que se va a exponer. En el bendito nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Ok. Señor les bendiga, es un gusto volver a estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor, pero eso no quita que no esté nervioso, ¿verdad? Ya los que me conocen durante todos los años que estuve con ustedes, nunca se me quitaron los nervios, y ahora venir de visita pues es bastante nervioso también, pero con la ayuda del Señor y reconociendo que no somos nada sino solamente barro en las manos del Maestro, vamos a escudriñar la palabra y deseo que el Señor tenga bien usar mi vida para bendecir la vida de ustedes, la vida misma mía, que mientras estudiaba este pasaje el Señor confrontaba mi vida y me preguntaba, bueno, ¿qué podemos compartir? Es fin de año, no podemos a lo mejor hacer un estudio como normalmente acostumbro, ¿no? De tomar un pasaje e ir paso a paso, pero en estos días platicaba con un amigo y platicábamos acerca de Tesalonicenses. Y claro, al platicar también con este amigo, un gran amigo, un hombre que conoce mucho, ¿verdad? También veía yo mis limitantes, ¿no? De repente uno pretende haber alcanzado algo, pero el Señor usa personas, pone medios que nos hacen ver que no va, lo que pretendemos haber alcanzado es nada, y que debemos de seguir esforzándonos y que debemos de seguir escudriñando la palabra. Y pensaba qué título ponerle a este sermón, y quería buscar un título algo serio, pero si hubiera puesto algo serio ustedes dirían, bueno, ese título o ese sermón no es de Nahum, ¿verdad? Entonces busqué un título que podamos recordar todos, ¿sale? Y este título es Ahí les encargo, ¿sale? Así de sencillo, ahí les encargo. Y vamos a ver 1 Tesalonicenses. Prácticamente vamos a usar varios pasajes de Tesalonicenses. Leímos la parte final de Tesalonicenses porque, bueno, quisiera englobarlo en esa parte del versículo 23, que ya leímos al principio, pero si gustan, sí. Quisiera hacer como un pequeño paneo a toda esta carta. No vamos a entrar en detalles muy doctrinales. Hay muchas cosas que podríamos aprender y escudriñar en un estudio verso a verso de esta carta, pero de una manera general vamos a ver algunos consejos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene para nosotros, ¿no? Y el versículo 23 y el versículo 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sale? Y esta es la parte como donde Pablo está concluyendo todo lo que está diciendo en la carta, que ahorita veremos. Si todo lo que está diciendo Pablo en la carta y algunas recomendaciones y exhortaciones que está dando Pablo a los hermanos de Tesalónica,
lo encierra en estos versículos y es como si dijera, miren, todo lo que les estoy diciendo ustedes no pueden hacerlo si Dios no está con ustedes. Y entonces por eso va a decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después va a decir en el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esto debe de traer un consuelo y un gozo y un descanso enorme a nuestro corazón, al saber que aquel que nos llamó, Él es el que nos sostiene. Y aunque dijimos que no tocaremos algunas doctrinas o no entraremos en este tema a estudiar las doctrinas, realmente esto es doctrinal. Esto está hablando de que nuestro Dios nos sostiene, y podríamos hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos a los que el Señor ha llamado, el Señor nos va a sostener hasta el final. Sin embargo, en esta carta, algunos creen que es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Se cree que se escribió ya por el año 51, 52, 53, por esos años más o menos se cree que se escribe esta primera carta, y algunos creen que es la primera carta del Nuevo Testamento. Es decir, el primer escrito del Nuevo Testamento pudiese ser este. La mayoría de los comentaristas consideran que Gálatas es primero y que después viene Primera de Tesalonicenses. Lo que sí es muy probable es que esta carta Pablo la haya escrito mientras estaba en su segundo viaje misionero. Mientras iba en su segundo viaje misionero, llega a Corinto y él está preocupado por la iglesia de Tesalónica, porque si ustedes leen el libro de Hechos, nos va a contar cómo llegó el evangelio a Tesalónica. Y cuando llega el evangelio a Tesalónica, vemos que hay un alboroto, que hay problemas, y Pablo tiene que huir de ahí. Más bien los hermanos lo sacan de allí, y de ahí se va a Berea, después se va a Atenas, después se va a Corinto. ¿Sí? Y entonces Pablo, preocupado por los hermanos, Pablo preocupado por aquellos hermanos que son de reciente conversión, va a enviar a Timoteo para ver cómo están estos hermanos. Y después Timoteo regresa con noticias, y las noticias son muy, muy buenas. Si gustan, podemos ver en el primer capítulo, cuando Pablo les va a recordar, ¿no? Cómo conocieron al Señor. Y recuerden, mi tema hoy se llama ahí les encargo. Entonces, mi primer punto es, ahí les encargo, no se inquieten por las tribulaciones. No sé si han escuchado esa frase, de repente, no sé si ustedes han escuchado esto, pero normalmente luego entre los amigos, cuando dejamos algo, dice, ahí te encargo, porfa, esto, ¿no? Y es como una encomienda que se nos deja para que estemos recordando algo muy preciso, ¿no? Y entonces, Pablo va a usar la palabra, no, les encargo. Pero ahora vamos a usar esto, ahí les encargo, no se inquieten por las tribulaciones. Hermanos, las tribulaciones van a venir. Las tribulaciones, es inevitable que no vengan las tribulaciones. Así que yo no sé cómo te fue este año. Si tuviste batallas, si tuviste luchas, si hubo momentos difíciles. Pero te tengo una noticia, el siguiente año también va a haber batallas, también va a haber luchas y también va a haber momentos difíciles. Pero ahí te encargo, no te inquietes por estas tribulaciones. Porque el Señor, recuerden el último versículo que leímos, el versículo 24 del capítulo 5, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? En el capítulo 3, en el verso 1 al verso 3, vean lo que dice. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Sí? Cuando vamos al capítulo 1 de Tesalonicenses y Pablo empieza a escribirle a los hermanos, dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. ¿Sí?
Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de gran tribulación. ¿Sí? Estos hermanos podrían inquietarse. Hay problemas, hay discusiones. Es más, un hermano llamado Jasón ha estado en la cárcel o estuvo en la cárcel y tiene que salir de ahí. Tienen que pagar una fianza para que este hermano salga. Y parece ser que donde quiera que va Pablo hay problemas, hay tribulaciones, es apedreado, es encarcelado. Vienen de Filipos. Antes de llegar a Tesalónica, vienen de Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Todos recordamos, bueno, doy por hecho, ¿no? Que todos debiéramos de recordar esta historia del carcelero de Filipos, ¿no? Vienen de Filipos. Pablo ha predicado el evangelio. Por causa de predicar el evangelio ha estado en la cárcel. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia, se ha manifestado grandemente. Ahora el carcelero es un cristiano. Pablo tiene que dejar Filipos, llega a Tesalónica y hay problemas en Tesalónica. Pablo les va a recordar de su conversión. ¿Saben cómo les llamaron en Tesalónica? En Hechos capítulo 17, en el versículo 6, es un pasaje que creo que por ahí hemos escuchado quizás, que dice, aquellos que trastornan el mundo también han venido acá. Esa era la acusación que hacían los judíos en Tesalónica. Estos que están trastornando el mundo también han venido acá a causar problemas. Pero ahora hay una iglesia, y una iglesia nueva. Una iglesia que está naciendo en medio de tribulación, en medio de aflicciones. Y Pablo está preocupado, por eso es lo que leímos en el capítulo 3, ¿no? No aguantando más, deseando saber y tener noticias de estos hermanos. ¿Qué hace Pablo? Pablo envía a Timoteo, uno de sus colaboradores, para que vayan, los conforten, los afirmen en la fe. Y ahora Timoteo al regresar trae buenas noticias. Estos hermanos están firmes, están dando buen testimonio y su testimonio ha fortalecido a muchos. Pablo les recuerda a los hermanos de su conversión. El Espíritu Santo trajo plena certidumbre de tal manera que vinieron a ser imitadores de ellos. ¿De quiénes? De Pablo. Y por consecuencia, siendo imitadores de Cristo. ¿Sí? Vinieron a ser imitadores de Pablo y por consecuencia imitadores del Señor Jesús. El salmista va a escribir en el Salmo 103 versículo 2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué puedes hacer cuando vienen las tribulaciones? Porque ahí te encargo, ¿sí? No te inquietes por las tribulaciones, pero ¿qué podemos hacer cuando vienen las tribulaciones? Porque van a venir, porque han venido. Bueno, el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo le va a recordar a estos hermanos cómo fue su conversión. ¿Qué puedes hacer en el día de la tribulación? Recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda de dónde te ha sacado. Recuerda lo bueno que Él ha sido. Recuerda las bondades de Dios. ¿O no ha habido días buenos? ¿O no has visto la bondad de Dios? Decía el salmista también, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, ¿sí? Pablo les va a recordar a los hermanos, recuerden cuando ustedes se convirtieron y recuerden que eso que ustedes creyeron, lo creyeron con una certidumbre firme. Están convencidos, tienen una convicción de esto, porque la palabra del Señor llegó y marcó sus corazones, marcó sus vidas. Y ese testimonio de ustedes ahora está afectando a otros. En el tiempo de angustia es bueno ver y recordar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas se va a hacer evidente cuando empezamos a ser imitadores de nuestro Señor. Porque ahora podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? Porque a veces vienen las dudas, ¿no? Yo no sé, o bueno, yo no sé si en ti han llegado, pero a veces llegan. Viene el momento difícil, a veces tambaleamos en nuestra fe, a veces luchamos, a veces vemos a otros y decimos, wow, mira qué fe tan tremenda tienen ellos, y nosotros nos vemos tan pequeños. Yo pregunto,
¿Estás imitando a tu Señor? ¿Tu vida está transformándose? ¿Tu vida tiene cambios? ¿Tu vida se está pareciendo a Cristo? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos capacita para vivir la vida cristiana. ¿Recuerdan cuando decíamos que la vida cristiana no es difícil, que es imposible vivirla en nuestras fuerzas, que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo es lo que hace, nos capacita para vivir una vida cristiana. Tú no puedes vivir la vida cristiana si Dios no está en tu corazón. Si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no puedes vivir la vida cristiana. Que esa es la obra del Espíritu, que nos va a capacitar para poder ser imitadores de Cristo. Y es lo que está pasando a los hermanos de Tesalónica. De tal manera, dice el capítulo 1 en el versículo 7, de tal manera, desde el 6, ¿no? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿No? Se cree, o bueno, los estudiosos dicen que Tesalónica era una ciudad provincia de Macedonia, ¿no? Y que esta ciudad fue fundada por alguno de los generales de Alejandro el Magno, y cuando Alejandro murió y se dividió todo ese imperio, una parte perteneció a este general, no recuerdo el nombre. Él crea o él forma Tesalónica, y después con el tiempo, cuando Roma conquista todo, Roma va a poner todo bajo una sola república, por llamarlo así, y es la República de Macedonia. Y ahí está Tesalónica, influyendo en todo ese alrededor suyo, en toda esa región, Macedonia y Acaya y más allá, ¿sí? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Sí? ¿Qué ha provocado la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Macedonia? Que partiendo de allí, el evangelio está corriendo a otros lugares. Así que ahí te encargo, no te preocupes o no te inquietes por las tribulaciones que vienen a tu vida. Más bien, debiéramos de estar proclamando el evangelio en medio de nuestras aflicciones. Más bien nuestro deber es que en medio de nuestra aflicción y en medio de nuestra tribulación debemos de glorificar a Cristo de tal manera que desde aquí hacia adelante esté saliendo el evangelio, estemos predicando a Cristo, estemos llevando a Cristo a otros. La verdad, yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que a mí, por supuesto, me ha pasado muchas veces en la aflicción. Más que dar gloria a Dios, creo que tristemente he fallado en esto y he estado más afligido por mi situación, y se me ha nublado la vista y a veces no veo hacia adelante y no veo la gracia de Dios y me frustro. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Estamos dando un mal testimonio. Estamos perdiendo nuestra fe, estamos dejando de confiar en el Señor. Pero ahí te encargo, no nos inquietemos por estas tribulaciones. Dios va a usar nuestras vidas para fortalecer a otros. Pero esto no podemos hacerlo solos. El apóstol Juan, en el capítulo 13 de su evangelio, en el versículo 15, va a decir que separados de él, Jesús va a decir que separados de él nada podemos hacer. ¿Quieren leerlo? San Juan capítulo 13, en el verso 15, dice de esta manera. Perdón, es 15:13. Perdón. Es 15:5. Yo soy la vid, vos, pues gracias hermana Carmelita. ¿Sí fue la hermana Carmelita? Sí, ¿verdad? Gracias hermana Carmelita. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Tú no puedes ser testimonio a nadie si estamos separados de Cristo. Yo no puedo ser testimonio a nadie si estoy separado de Cristo. Para que podamos ser
testimonio a otros y bendición a otros, debemos de ser imitadores del Señor. Y para ser imitadores del Señor debemos de estar en la vid. Debemos de estar cerca de Cristo, debemos de estar junto a Cristo. Y Dios va a usar nuestras vidas para fortalecer la de otros, porque hay otros que están pasando por las tribulaciones por las que tú estás pasando. Algunos están pasando por esas tribulaciones que estás pasando tú o que ya has pasado tú, y cuando vean tu vida y cuando vean tu testimonio y cuando vean cómo el Señor te ha fortalecido, ellos también serán fortalecidos. Dice ahí en Tesalonicenses, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Espero que ese sea nuestro testimonio, que en medio de las aflicciones el testimonio que se escuche de nosotros sea cómo nos hemos convertido a Cristo, cómo es que estamos llevando una vida con Cristo en el centro. Ahí les encargo. Entonces Pablo va a decir, bueno, ahí les encargo, no se afanen, no se inquieten por estas tribulaciones, pero ahí les encargo, anden como es digno de Dios. Hace tiempo estudiamos Efesios, ¿no? Cuando por la gracia del Señor compartí aquí, estudiamos Efesios y estudiamos toda la carta, y al llegar al capítulo 4 también nos exhortaba Pablo y nos decía que andemos como es digno del llamamiento, ¿no? Y ahora Pablo aquí a los tesalonicenses en el capítulo 2 en el verso 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta carta Pablo le escribe, como les decía, porque estaba preocupado por la iglesia, porque él no pudo estar mucho tiempo. Si ustedes leen Hechos, es muy probable que solamente haya estado unas 3 semanas, es lo que dice, que 3 días de reposo estuvo compartiendo con ellos en la sinagoga. Mientras en Éfeso estuvo 3 años, aquí solamente está 3 semanas, ¿no? Quizás algunos creen que un poquito más, pero muy poco el tiempo. Y tiene que irse, así que él está afligido. Hay hermanos que han creído, pero ahora ¿cómo les va a enseñar? Y entonces dice, en eso que yo estuve allí, les enseñé. Primero les enseñó la palabra, les enseñó el evangelio, y ahora les dice que les enseñó, les encargó que anduviesen como es digno de Dios. ¿Cómo debemos de vivir una vida cristiana? Pues como es digna de Dios, de tal manera que nuestra vida glorifique el nombre de nuestro Dios. Si lo comparamos con el capítulo 4, en el versículo del 1 al 2, ahí mismo en Tesalonicenses, en primera carta a los Tesalonicenses, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. De la manera que han aprendido, abunden más y más. A veces pensamos que hemos llegado a cierto estatus, ¿no? O cierto nivel, y luego el Señor nos hace ver que necesitamos estar tomados de él momento a momento, día tras día, conociéndole cada vez más y más, y que lo que pensamos que hemos alcanzado no lo hemos alcanzado como tal, ¿sí? Así hasta que al final de nuestra carrera podamos decir como Pablo, ¿no? Como Pablo le dice a Timoteo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago, dejando lo que está detrás, voy hacia lo que está enfrente, prosigo a la meta. Y entonces Pablo les va a decir, ahí les encargo, anden como es digno de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, va a decir en el capítulo 3, en el versículo 12, va a decir, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y si leemos toda esta carta, vamos a observar que en muchos versículos el énfasis está en el amor de unos a otros.
Abundar en amor unos para con otros. En el capítulo 4, en el verso 9, vuelve a repetir esta idea. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? Que os améis los unos a los otros. Ahora podemos pensar, bueno, ¿y esto no es algo ya repetitivo? Sí, ¿por qué creen que se repite tantas veces en la Escritura? ¿Saben por qué? Porque es una necesidad que tenemos, amarnos los unos a los otros. Y una vez platicando con un amigo hablábamos de lo difícil que a veces es ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque yo puedo amar a mi hermano que está en China y decir, ¿cómo amo a mis hermanos de China? Pero yo nunca los veo, nunca convivo con ellos, no los conozco, no tengo que soportar su carácter, no tengo que soportar sus caras, no nada. Ellos están allá y yo los amo mucho, pero ¿qué tal cuando me relaciono con la iglesia? ¿Qué tal cuando me relaciono con los hermanos? ¿Qué tal cuando tengo que convivir no solo con los que me caen bien, sino con la iglesia en general? Porque ese es el cuerpo, ¿no? Yo no sé si si tú batallas como yo, ¿vea? Pero cuando yo era pequeño, de edad, ¿no? Porque a lo mejor de estatura sigo, pero de edad, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, yo estaba muy frustrado conmigo, ¿no? Porque yo quería ser moreno, porque yo quería ser alto, porque yo quería ser chato, porque yo quería ser barbudo, porque yo no quería tener las orejas tan grandes. Todo lo que no quería era lo que tenía, ¿no? Era chaparro, era güerejo, era narizón, era orejón. Bueno, soy narizón y soy orejón, ¿no? Pero era incómodo, yo estaba bien incómodo con todo. ¿Sí? Yo no sé si a ti te agrada todo de ti, qué bueno si no batallas con esas cosas. Pero la verdad es que aunque estoy muy orejón, cuando alguien me pellizca la oreja siento re feo. Y yo no quiero que nadie me pellizque mi oreja, ni pretendo cortármela, ¿no? Y mi nariz, aunque esté narizón y eso, o sea, es mi nariz, ¿no? Y la cuido y la procuro y me cuido. ¿Por qué? Porque es parte de mí. En la iglesia vemos muchos miembros y quizás no todos nos llevamos tan bien. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Yo deseo que se amen unos a otros y que este amor que sienten abunden más y más y más, de tal manera que después podamos cumplir lo que el Señor Jesús decía, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Pretendemos decir que amamos al perdido, pero si no nos podemos amar entre nosotros, ¿cómo podremos amar al perdido? Va a decir el apóstol Juan en su primera carta. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no podemos amar a nuestro hermano al que vemos? Tenemos que amarnos. ¿Sí? Y este amor va más allá de ese sentimentalismo, ¿no? Y sobre todo en fechas como estas fechas que tenemos, pues quizás las emociones más a flor de piel y no, sino amarnos realmente es preocuparnos unos a otros, orar los unos por los otros, motivarnos a las buenas obras, como dice Hebreos, soportándonos los unos a los otros, dice Pablo a los Efesios. ¿Cómo cómo es andar como es digno de Dios? Es abundar en amor. Abundar en amor. Es abundar en amor cuando siento que mi hermano me hizo algún feo, o me defraudó, o me molestó, o hizo algo que a mí me cae mal, o cuando viene esa persona que a lo mejor no congenio mucho con su carácter, pero es mi hermano en la fe y tengo que amarle. ¿Puedes hacer eso tú? ¿Puedes hacerlo en tus fuerzas? Yo no. En mis fuerzas yo no, es más, en mis fuerzas yo soy bien chocoso. Sí, en mis fuerzas yo voy a dejar claro quiénes sí y quiénes no. Pero si Cristo está obrando en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Si es un mandamiento que Él me ha dado. ¿Y saben qué? Él me amó a mí. Y si Él me amó a mí siendo como soy, ¿quién soy yo para no amar a mi hermano? El ejemplo es este: yo voy a ser imitador de Cristo. Si Él me ha amado a mí, si Él te ha amado a ti, ¿cómo no podrás amar a tu hermano? Y es lo que Pablo va a decir a los tesalonicenses. ¿Sí? Hermanos, ahí les encargo. Anden como es digno de Dios. Y este andar como es digno de Dios es abundar en amor unos para con otros. No solo los unos a los otros, sino dice en el capítulo 4,
en el capítulo 5, en el verso 13, o desde el 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, esto no traigo ningún recado, ni el hermano Ezequiel habló conmigo ni nada, ¿no? No vayan a pensar por ahí. Pero es lo que mientras veía el texto y veía toda la carta, pues es parte de lo que dice, ¿no? Ama a los que presiden. ¿Quiénes son estos que presiden? Está hablando de liderazgo en la iglesia. En este caso, Iglesia Emanuel, pues tiene un pastor, ¿no? O un cuerpo de liderazgo. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa y me cuesta a veces sujetarme a mis autoridades. Yo soy parte de una iglesia, yo pertenezco a una iglesia, yo tengo un pastor por encima de mí. Y hay ocasiones que no estoy de acuerdo. Y hay ocasiones que me molesta que me diga algunas cosas que no estoy haciendo bien. Cuando soy exhortado, cuando soy animado, y si yo estoy en un momento complicado, me cuesta sujetarme. ¿Y qué dice Pablo? No solamente que os améis los unos a los otros, ama a tu pastor, ama a los que os presiden, ¿sí? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ama a los que te presiden, ama a tu pastor, ama al liderazgo, ama a los hermanos que están aquí atendiendo las necesidades de la obra. Anda como es digno de Dios, y andar como es digno de Dios es abundar en amor, y no solamente amor entre unos a los otros, sino amor también al liderazgo, amor a los hermanos que están al frente sirviendo al Señor. Anda como es digno de Dios, y andar como es digno de Dios es abundar en amor, y abundar en amor es no pagar mal por mal. Versículo 15 del capítulo 5 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. A lo mejor de repente es más fácil pasar por alto una ofensa de alguien que no conoce al Señor, pero cuando está aquí en la iglesia decimos: ¿cómo es posible? Pero si Él también conoce. Sí, es verdad. Pero tú y yo muchas veces también hemos fallado al Señor. Y le conocemos, ¿sí? Y aún así, ¿sabes qué es el Señor? Nos perdona. Hace tiempo leía un artículo del hermano MacArthur y él decía algo así, ¿no? Hablando de la omnisciencia de Dios, y decía: Jesús es Dios, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo, ¿no? Yo creo que Jesús es Dios. Y Jesús, al ser Dios, también es omnisciente. Y tenía todo el conocimiento, y cuando estaba yendo a la cruz Él conocía que un día tú y yo le íbamos a fallar también. No solamente nuestros pecados pasados, no solamente nuestros pecados presentes, sino los pecados futuros. ¿Y saben qué hizo Jesús? Fue a la cruz y dio su vida por nosotros. A eso somos llamados, a abundar en amor, los unos con los otros, amor por los que nos presiden, no pagar mal por mal. Y luego aquí hay un mandamiento que no practicamos nosotros, ¿verdad? Que dice en el versículo 26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Sí? En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 14 habla de un beso de amor. Si quieren leer Primera de Pedro 5:14, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor, ¿no? Con un beso de amor. No es una práctica que hoy tengamos, pero el punto es que esto era un símbolo de unidad espiritual en Cristo. La iglesia se saludaba con un amor sincero, es decir: eres mi familia, te amo en el amor del Señor. Hoy nosotros no tenemos esa práctica, al menos aquí, ¿no? En nuestras regiones no lo acostumbramos, ¿sí? Es verdad, en la sociedad a veces se acostumbra a saludar de beso, pero es un saludo muy solamente por saludar, ¿no? Pero lo que hablaba aquí hablaba de una estrechez, de algo que es íntimo.
Y como iglesia debemos de ser íntimos. ¿Sí? Debemos amarnos unos a otros y es un sello del afecto cristiano. Este saludo era un saludo para todos los hermanos. Cada miembro de la congregación, aún los que están batallando, aún los que de repente nos parecen complicados, debemos de amarles y saludarles con amor. ¿Sí? Ahí te encargo, vive como es digno, anda en amor. Ahí te encargo, vive como es digno de Dios, vive en pureza. Esta carta Pablo también les va a escribir porque hay problemas ahí de inmoralidad y Pablo tiene que escribirles, y no vamos a entrar a este tema, ¿sí? Pero solamente ahí se los dejo, ¿no? Vive en pureza. Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Vuestra santificación. Apártate de fornicación. Apártate de fornicación. Si estás viviendo una vida que no honra a Dios en tu moralidad y sobre todo en tu sexualidad, deja eso, honra a Dios, vive como es digno de Dios. Vive como es digno de Dios. ¿Sí? Vive como es digno de Dios es vivan en paz. Espero en el Señor que como iglesia estén viviendo en paz. ¿Verdad? Que haya amor entre la iglesia, que haya amor entre unos y otros, que vivan en paz, que estén ocupados en tener tranquilidad. Que eso sea testimonio allá afuera, que mientras otras personas viven en guerras, viven en problemas, viven en conflictos, ustedes vivan en paz, tanto en sus familias como en la iglesia. Que la iglesia sea conocida por tener paz entre los hermanos. ¿Sí? Ocúpense en sus negocios y trabajen, es lo que dice Pablo. Es decir, no te entrometas en otras cosas, ocúpate de tus cosas, no andes entremetiéndote. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 11, vean lo que dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo dice, eso no es testimonio, eso no honra a Dios. ¿Cómo viviste este año? Ok, estás terminando este año. Que el siguiente año diga, Señor, ayúdame, yo quiero honrarte. Quiero vivir como es digno de ti, amando a mis hermanos, viviendo en pureza y guardando, viviendo en este testimonio, ocupándome de mis cosas, viviendo piadosamente, trabajando, no siendo un ocioso y viviendo en paz con los demás. Ahora, dice Pablo, ahí les encargo, no ignoren algo. No ignoren respecto de nuestra esperanza que tenemos en Cristo. ¿Sí? Ahí les encargo. ¿Sí? Ahí les encargo. No se aflijan por las tribulaciones. Ahí les encargo, vivan honrando a Dios. Ahí les encargo, teniendo una esperanza viva. ¿Sí? Mientras otros dicen que no vivamos, dice en el versículo 5, capítulo 5, perdón. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahí les encargo, no ignores que el Señor viene. Ahí les encargo, hermano, no ignores que aquellos que durmieron en Cristo tienen una esperanza. Ahí les encargo, hermanos, nosotros esperamos al Señor. Decía el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Algunos han dicho, el Señor no vendrá. Nosotros sabemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahí te encargo, Él va a venir. Pero a nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa porque nosotros estamos esperándole. Nosotros esperamos su venida, nosotros esperamos su retorno. ¿Cuándo vendrán? No lo sabemos. Pero la exhortación es a velar, a velar. ¿Sí? Ahí les encargo, no ignores que los que duermen en Cristo tienen esperanza. No ignores que el Señor vendrá por su pueblo. No ignores que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros debemos de velar y ser sobrios. Y entonces la pregunta es esta, ¿estás esperando a tu Señor? Yo sé que mientras pasa el tiempo, mientras seguimos caminando,
hay ocasiones que también empezamos a flaquear. Que hay ocasiones que nuestro caminar en el Señor se vuelve algo muy tibio. Y empezamos a vivir la vida cristiana como una mera religiosidad. Empezamos a olvidar que nuestro Señor vendrá. Y como olvidamos que nuestro Señor vendrá, empezamos a vivir descuidadamente, no honrando al Señor, viviendo como se nos antoja, pensando que somos creyentes porque venimos a la iglesia un domingo o un día entre semana y vivimos la religión. No se trata de vivir la religión, se trata de recordar y tener presentes que el Señor vendrá. Ahí te encargo, no ignores que el Señor vendrá. Pero hermanos, a todas estas exhortaciones que el apóstol Pablo hace a nuestras vidas, Él nos va a recordar que tú y yo no podemos, ¿sí? Y por lo tanto nos llama a recordar que Él es fiel, el Señor es fiel. Ahí te encargo, recuerda que fiel es el que nos ha llamado. Es Dios mismo el que nos guarda hasta el final. Jesús dijo, separados de mí nada podréis hacer. Necesitamos al Dios de paz, el Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 23? Y el mismo Dios de paz. ¿Cómo puede ser un Dios de paz para mí cuando somos pecadores, cuando el pecado me ha puesto en una posición contraria a un Dios santo? Bueno, Dios envió a su Hijo, que nos reconcilió por medio de la cruz y que tumbó esa enemistad y que ahora nos ha acercado a Él. Pero también Pablo va a decir a los corintios que nos dio este ministerio de la reconciliación. Así como tú y yo hemos sido reconciliados, debemos de seguir predicando el evangelio de la reconciliación. Dios está reconciliando al mundo por medio de Cristo. Él es el Dios de paz, Él es el que quiere que tengamos paz. Paz para con Dios, y al tener paz para con Dios yo puedo tener paz con mis hermanos, amor por mis hermanos. Este Dios de paz, dice el apóstol Pablo, que nos santifique por completo. Por completo, ¿no? Y algunos aquí entran en el debate si son, le llaman, ¿no?, triconomistas, dicotonomistas, y ese no es nuestro tema. El punto es que dice Pablo, este Dios de paz te va a santificar por completo. O sea, íntegramente, todo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones, todo nuestro ser es afectado por el evangelio. Yo no debo de ser cristiano solo en la iglesia. Yo no debo de ser cristiano solamente en ciertas cosas. No, o somos o no somos, ¿sí? Y ese es nuestro batallar. Y por eso Pablo va a decir esto. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después va a decir, fiel es el que nos llamó. Fiel es el que nos llamó. Este santificar por completo, hermanos, en este pasaje no está hablando de la glorificación. La santificación se da aquí. El proceso de la santificación se da aquí en la tierra. Así un día seremos perfectos como nuestro Señor. Un día estaremos en gloria y no tendremos nada que ver con el pecado. Pero mientras estamos aquí, estamos en este proceso de santificación donde el Señor nos ha apartado para sí y donde somos exhortados a hacer morir lo terrenal en nosotros, a morir hacia el pecado, al tener esta lucha. Y sabes, tú y yo no somos suficientes en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos sostenernos de la mano del Señor. Más bien, necesitamos que Él nos sostenga. No está hablando de la glorificación, está hablando de nuestro caminar aquí. Que Él siga poniendo en nuestras vidas el deseo cada vez mayor de vivir para su gloria. Algunos acostumbran a hacer planes para el siguiente año, ¿no? Propósitos. ¿Cuál es tu propósito para el siguiente año? Si es que los haces, ¿no? Y pones, a lo mejor los escribes, no sé. O solamente en tu mente te proyectas y dices, yo tengo este propósito y voy a hacer esto este siguiente año, ¿no? Y a lo mejor pensamos en muchas cosas, negocio, carrera, trabajo, proyectos de casa, no sé, 1000 cosas que podamos tener y no son malas. El punto es, ¿te estás proponiendo conocer más del Señor? ¿Te estás proponiendo amar más al Señor?
¿Te estás proponiendo vivir para su gloria en todo lo que hagas? Él va a ser, o más bien Él nos sostendrá hasta el final, hermanos. ¿Sí? Fiel es el que os llama. Y esto es el consuelo para mi vida. Este debiera ser el consuelo para tu vida. Cuando yo veo, digo, caray, para mí es muy difícil de esto. Pero fiel es el que me llamó. Y entonces recuerdo a Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 1, en el verso 6, ¿no? Que va a decir que el Señor no deje inconclusa su obra. ¿No? Filipenses, capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, día tras día, tras día, tras día, el Señor seguirá perfeccionando su obra a fin de que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu deseo? Hermanos, Él lo hará. Él es digno de toda la confianza. Él lo hará. Y cuando nos veamos al espejo y veamos y haya cosas que nos desanimen, recuerda, fiel es el que te llamó. Él lo hará. Él está trabajando en tu vida. ¿Sí? Él está trabajando, Él está poniendo ese deseo en tu corazón, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos terminando un año más y ahí les encargo que recordemos la obra de Cristo y su evangelio en nuestras vidas. Cuando venga el tiempo difícil, recuerda lo que el Señor ya hizo en tu vida. ¿Sí? Por si es que estamos de poco ánimo, si estamos desanimados, esto nos animará. Pero también recuerda que la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Apártate de todo aquello que está dañando tu relación con Dios. Apártate de todas aquellas impurezas, y no solamente de lo sexual, quizás en cualquier otras áreas de nuestras vidas estamos viviendo equivocadamente, no estamos honrando al Señor. Hazlas a un lado. Él lo hará. Dios es poderoso. Si tú clamas a Él te ayudará. Por si es que somos débiles y a veces dices, pero es que ¿cómo vuelvo a caer en este pecado? ¿Y cómo vuelvo a fallar en esto? Dios es fiel. Clama a Él. Él lo hará. Vive agradando a Dios, amándonos unos a otros y no viviendo desordenadamente, recordando que todo esto es posible por la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Eres cristiano? Cristo está en tu vida, Él te ha dado a su Espíritu. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos capacita para vivir la vida cristiana. Clama, y entonces va a decir Pablo ahí a los tesalonicenses: orad sin cesar, estar siempre gozosos. ¿No dice estos versículos, estos pasajes al final en el capítulo 5? Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Que este año que viene, hermanos, podamos recordar esto. Él es suficiente, Él lo hará. Yo debo de vivir para su gloria. Oremos. Señor, muchas gracias por tu gran amor y tu gran bondad, y gracias por tu fidelidad. Señor, nosotros somos débiles y muchas veces nos equivocamos y muchas veces también andamos desordenadamente. Señor, pero hoy, al recordar esta carta y verla quizás muy brevemente y muy por encima, Señor, somos recordados de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que somos tus hijos, que te pertenecemos, que debemos de vivir para tu gloria, que debemos de vivir una vida digna, honrándote, viviendo en amor los unos a los otros, respetando a nuestras autoridades, no solamente seculares, sino las autoridades de la iglesia, que eso es testimonio también, pero que yo necesito tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Que yo necesito tu Espíritu Santo para no ceder al pecado y no caer una vez más en el pecado. Pero tu palabra me consuela diciendo que tú eres fiel, que fiel es el que me ha llamado y que tú harás esta obra en mi vida. Ayúdanos.
Ayúdanos para que el año que viene, Señor, en tu gracia y en tu amor podamos honrarte en todo lo que hagamos. Podamos vivir siendo intencionales, buscando tu rostro, anhelando conocerte cada vez más, servirte con todo nuestro corazón, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado, y que esta iglesia también pueda ser ese testimonio como lo era Tesalónica, que pueda ser ese testimonio donde desde aquí el evangelio corra a otros lugares, el evangelio vaya a otros lados, y en otros lugares al escuchar y ver lo que tú estás haciendo aquí sean animados, sean fortalecidos. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.